Veamos ahora cuáles son las ventajas y limitaciones de la técnica la observación. Veamos cuáles son las ventajas y las limitaciones de la observación como técnica. Como ventaja podemos ver que recopilar los datos sin que el observador esté dispuesto, sin que el observado, la persona observada o las personas observadas, el grupo de personas observadas estén dispuestos a que sean observados. Entonces, al no saber que está siendo observado, esto genera menos rechazo para recolectar los datos. El investigador, por lo tanto, puede emplear en algunos tipos de observación el anonimato para aumentar sus ventajas. Eso lo veremos mucho más adelante cuando veamos los tipos de observación. Como desventaja, a pesar de que está ahí el observador, también como desventaja es que tiene que estar ahí el que va a registrar la escena en el momento preciso que suceda lo que se está esperando que suceda, sea positivo o sea negativo. Por lo tanto, se considera como una técnica lenta y limitante, porque vaya a hacer una observación y si ahí no sucede lo que se está esperando que suceda, sea positivo o negativo, tiene que volver a ir. Ya que puede requerir entonces, según la magnitud de la observación, de un equipo humano, o sea, que varias personas vayan a hacer la observación en diferentes momentos, o de técnicos especializados o de instrumentos especializados como por ejemplo una videocámara, lo que puede entonces volver esa observación costosa. Otra desventaja es que hace posible que las situaciones sean estudiadas de manera general y tal cual como son en el mismo momento en que están sucediendo los hechos, los comportamientos, las conductas, las habilidades, las destrezas, haciendo un registro en el momento de lo que sucede y no depende de otras personas. O sea, en ese momento se está dando y en ese momento se está registrando a través de la técnica de la observación. No siempre pasa. Por eso es que si sucede, eso es una gran ventaja. Como desventaja es que no siempre es posible predecir el momento exacto en que va a ocurrir esos hechos que debemos observar o que queremos observar. Por lo que puede ser un tanto complicado que el comportamiento que estamos esperando que suceda en el instante que el observador esté ahí para hacer la observación. Otra ventaja es proporcionar información de la conducta del sujeto. Esta va a depender únicamente de los hechos observados por el investigador, no depende de la obra de autores u otras publicaciones. O sea, proporcionar la información del sujeto va a ser directamente tomada a través de la técnica de la observación y no obtenida a través de obras de autores o de otras publicaciones. O sea, vamos en vivo y en directo a ver los hechos como están. Como desventaja, los hechos registrados siempre serán vistos de manera diferente debido a la subjetividad de cada persona, por supuesto. Aunque el observador trate de ser lo más objetivo posible, habrá cierta subjetividad. Pongo como ejemplo que lo que observa un psicólogo no es lo mismo que registraría un docente o un sociólogo. A eso me refiero con la subjetividad, desde el punto de vista que el observador haga la observación, de eso va a depender de qué tan subjetiva u objetiva es. Está subjetiva porque el psicólogo, desde su punto de vista psicólogo, está viendo lo que está sucediendo y lo registrará desde el punto de vista de un psicólogo. Pero será objetivo cuando registre sencillamente los hechos que está observando sin que sus emociones estén involucradas. Se puede analizar los sucesos dentro de su totalidad o contexto. Hay una relación directa con esa realidad de esos sujetos. O sea, cuando hacemos el registro, lo que está sucediendo es dentro de todo un contexto y dentro de él estamos haciendo nosotros los registros. La observación puede considerarse difícil por la existencia de elementos que no se pueden comprobar. O sea, que la observación, aunque se vuelva a repetir, esas conductas no se van a volver a registrar y por lo tanto eso se considera que es muy difícil para comprobar. Al confrontar las ventajas y las desventajas de esta técnica y posibles subtécnicas de la observación, no se puede escoger la observación como técnica de recopilación
porque tenga un mayor número de ventajas o menor cantidad de limitaciones. Ojo. Al considerar alguna de las desventajas, también podemos considerar que estas más bien incluyen elementos interesantes que se agregan a la misma observación y su análisis, como por ejemplo, si la observación se torna subjetiva porque el que la analiza el que analiza y toma nota desde la perspectiva de la especialidad de ese investigador, esto puede abrir las puertas a posibilidades que se puedan analizar desde una perspectiva totalmente inesperada, abriendo un nuevo camino de investigación. Si el investigador sale o parte de una teoría totalmente diferente a ver lo que está sucediendo, esto hace que la observación se haga desde una perspectiva totalmente inesperada, al ser abierto a eso. Al fin y al cabo, en la educación, todo hecho que se analiza desde un enfoque diferente de cada teoría de aprendizaje siempre produce resultados distintos. Esto, por lo tanto, hace más interesante la investigación en el campo educativo, demostrando su gran versatilidad en el área de la investigación. Ya seguiremos ahondando un poco más sobre esta técnica de la investigación en el próximo video. Gracias por su atención.